No simples esclavos, sino esclavos y a la vez amigos. Posiblemente el pasaje clave acerca de la exigencia de una obediencia incondicional es uno del que ya hemos hablado brevemente. Juan 15, 14 y 15. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Noten primeramente el principio fundamental el, con el que empieza este pasaje. Es la obediencia. Él es el Señor que lo ordena y se espera que lo obedezcamos. Él era el maestro y ellos eran sus subordinados, obligados a hacer cualquier cosa que él les dijera. Su autoridad sobre ellos era absoluta y su obediencia debía ser inequívoca, porque si no, no eran amigos suyos. Es importante entender que Jesús no estaba sugiriendo que la obediencia hace que alguien sea su amigo, como si su favor pudiera ser ganado a través del servicio. Sin embargo, estaba diciendo que la obediencia es prueba singular de que alguien es su amigo. La obediencia incondicional a sus mandatos es el fruto necesario, esperado y natural del amor genuino hacia Él, y por lo tanto también es la marca indicadora de una fe salvadora auténtica. Una vez más es necesario concluir que alguien que no hace lo que Jesús dice no es su amigo en absoluto. Jesús describió lo más claramente posible la relación entre Señor y esclavo. Pero luego, ¿por qué dice ya no los llamo más siervos, los he llamado amigos? Les está diciendo claramente que su relación con Él ahora es de amistad familiar y personal entre colegas en lugar de una relación señor-esclavo gobernada por la autoridad y la sumisión. ¿Muestra esta parte de la declaración que Jesús estaba renegando de la metáfora del esclavo? Para nada. Veamos el contexto. En primer lugar, indica claramente que sí les había llamado esclavos, porque eso era precisamente lo que eran, Duloi, esclavos, siendo él su indiscutible curios, Señor. Una relación que por definición no puede ser cambiada. Así que el versículo 15 simplemente está diciendo que eran sus amigos, además de sus esclavos, explicando claramente por qué diferencia entre simples esclavos y amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. En otras palabras, la obediencia de un esclavo es incondicional y sin vacilación, y el señor no le debe ninguna explicación ni cuentas. El esclavo debe obedecer, entienda o no el por qué. Sin embargo, Jesús no había escondido ningún secreto de sus discípulos que conocían por completo los propósitos de Él, porque les ha dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Verso 15. Por lo tanto, eran muchos más que simplemente esclavos para Él, también eran sus amigos y tenían el privilegio de conocer sus pensamientos y propósitos. Vea, por ejemplo, 1 Corintios 2:16. De manera similar, cada gobernante tendría amigos entre sus súbditos a quienes podría revelar sus asuntos personales, pero de todos modos seguían siendo sus súbditos, porque la amistad con su señor o maestro no anulaba la autoridad inherente de esa relación. Este concepto de amistad entre señor y esclavo no era desconocido en tiempos de los romanos. Por ejemplo, Filemón, versículos 15 al 17. Pero sí sumamente excepcional. La tensión entre esclavos y dueños de esclavos estaba, como sería de esperar, generalmente llena de enemistad. Murray Harris cita un proverbio latino que decía que cualquiera que fuera dueño de muchos esclavos también tendría muchos enemigos. Jesús invirtió ese principio al invitar a sus discípulos a formar parte de su círculo íntimo de amigos. Hace de sus esclavos sus amigos por el amor que les tiene. El amor es mutuo, por supuesto, pero la posición no lo es. Jesús sigue siendo su Señor y ellos todavía son sus siervos, esclavos, duloi. En otras palabras, como amigos, no eran sus compadres en el sentido de ser sus camaradas o iguales en esta relación. Él seguía siendo su Señor y Maestro y ellos le pertenecían completamente a Él.
Cito a Murray otra vez. Comillas, debe observarse que aunque Jesús llama amigos a sus discípulos obedientes, ellos no tienen autorización de llamarlo a él su amigo. En el Nuevo Testamento, Abraham, Segunda de Crónicas 27, Isaías 41:7, es llamado amigo de Dios, pero eso no hace que Santiago diga que Dios fue llamado amigo de Abraham, sino que Abraham fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Por supuesto, no significa que Dios o Jesús no sean amigables, sino que cada uno sigue siendo Señor, que debe ser obedecido, no un colega con el que se hace amistad. Así pues, los discípulos, aunque son amigos totalmente dedicados a su Señor en amor, siguen siendo esclavos marcados por su obediencia. Es cierto precisamente de la misma manera que Cristo es amado por el Padre, pero se convierte también en su esclavo. Su sumisión total e incondicional a la voluntad de su Padre es precisamente el patrón que nos da a seguir. Haya entre vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La esclavitud y la verdadera libertad. Así que, si lo entendemos correctamente, el Evangelio es una invitación a la esclavitud. Cuando llamamos a las personas a la fe en Cristo, necesitamos enfatizar este hecho de la misma manera que lo hizo Jesús. Por un lado, el Evangelio es la proclamación de la libertad del cautivo del pecado y la libertad para las personas que están quebrantadas por la esclavitud del poder del pecado sobre ellos. Pero por otro lado, es una exhortación a un tipo de esclavitud totalmente diferente. Una vez libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. Como escribió el apóstol Pedro, actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Primera de Pedro 2:16. Ambos lados de la ecuación son fundamentales. Existe una libertad gloriosa en ser esclavos de Cristo, porque si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Por otro lado, ser un verdadero seguidor de Cristo significa el fin de la autonomía humana. Y así es como debe ser, porque de otro modo la independencia resulta ser nada más que una vana ilusión. La única clase de libertad que ofrece es estar libres en cuanto a la justicia, Romanos 6:20. Y esa es la esencia misma de la esclavitud del pecado, cuyo fin inevitable es la muerte y la destrucción. Si queremos libertad verdadera del pecado y todo su fruto, no es autonomía lo que necesitamos, sino un tipo de diferente esclavitud, una entrega total al señorío de Cristo. En otras palabras, todo el mundo sirve a un amo y nadie es verdaderamente independiente y autónomo porque todos estamos esclavizados de una u otra forma. En palabras de Pablo, ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado, y una vez libertados del pecado han sido hechos siervos de la justicia. Les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así también presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad, porque cuando eran esclavos del pecado, estaban libres en cuanto a la justicia. Romanos 6:16-20. Ningún mensaje tiene el derecho de ser llamado el Evangelio si pasa por alto o niega estas verdades. El Evangelio, según Jesús, llama a los pecadores a renunciar a su independencia, a negarse a sí mismos, a someterse a una voluntad extraña, a abandonar todos sus derechos con el fin de llegar a ser propiedad del Señor y ser controlados por Él. Al confesar a Jesús como Señor, curioso, automáticamente confesamos que somos sus esclavos duros. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Por decirlo con las palabras de Edwin Yamauchi, comillas, significa que hemos sido capturados
golpeados, esclavizados. Descubrimos, sin embargo, que nuestro captor es un déspota del amor y la misericordia. Tampoco hay nada servil o esclavizante en cuanto a nuestra naturaleza, pues no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibimos el espíritu de adopción, Romanos 8:15. El haber sido rebajados a la esclavitud no ha sido una humillación o una degradación. Hemos sido elevados a servir en una corte celestial y hemos sido investidos con una naturaleza superior. También nos recuerda nuestro rescate de otro dueño por un precio increíble. No fuimos comprados por cantidades fabulosas de posesiones reales, ni tampoco fuimos adquiridos por nuestras hermosas facciones o alguna habilidad preciada. Más bien fuimos rescatados con la preciosa sangre del propio Maestro. Por lo tanto, habiendo sido comprados por Cristo, le pertenecemos completamente a Él. Cierro comillas. No hay ninguna otra manera de verlo. Además, no hay forma legítima de ajustar el mensaje para hacer que suene atractivo a la gente que admira a Jesús, pero que no está preparada para servirle. Jesús mismo nunca se aferró a esta perspectiva. No buscaba admiradores, llamaba a seguidores, pero no ocasionales, sino esclavos. Eso explica por qué él exigía obediencia implícita a sus discípulos y si encontraba personas que no estaban dispuestas a obedecerle incondicionalmente, les disuadía de seguirlo. Por lo tanto, declaró su señorío sin vacilación o disculpas. Dejó claro que la verdadera fe en él comienza con una entrega incondicional del corazón del pecador. Por lo tanto, el mismo espíritu de fe salvadora es comparable a la conducta de un esclavo. Es una entrega gloriosa y un gozo supremo para el corazón del verdadero creyente ser esclavo de Cristo. Pero si eliminamos ese espíritu de sumisión, la admiración más profunda que alguien tenga por Cristo ni siquiera es una fe verdadera. Ceder completamente al señorío de Cristo es ese elemento vital de la verdadera fe salvadora y por eso la proclamación de su señorío es un componente absolutamente necesario del verdadero evangelio. A medida que vamos repasando algunos de los capítulos más importantes de la vida, ministerio y discursos públicos de Jesús, podrá ver con claridad que él consistentemente acentuó su señorío como un tema prominente que dominaba su predicación y enseñanza pública. Era un modelo común en las parábolas que contaba y fue el punto fundamental de la mayoría de temas doctrinales que expuso. Es la idea unificadora de la historia de la redención, el canto de los redimidos y sobre todo el corazón del evangelio, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.